Hola y bienvenidos al podcast para cafeterías. Soy Víctor Olave, autor del libro Cómo iniciar tu propia cafetería y fundador de Café La Finca. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos estrategias, consejos prácticos y las últimas tendencias del mundo del café y las cafeterías. Este podcast está pensado para inspirarte, guiarte y ayudarte a construir cafeterías exitosas que conecten con su comunidad, pero además sean un verdadero orgullo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje cafetero. Ahora los invito a disfrutar el episodio que hemos preparado especialmente para ustedes. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a nuestro 7º capítulo del podcast para cafetería. Sinceramente, este proyecto personal que comencé hace un par de semanas, un par de meses, me tiene muy contento. Básicamente por la respuesta que hemos tenido de cada uno de ustedes en los mensajes que me envían, en los mails que me han hecho llegar, obviamente agradeciendo todo el conocimiento y la experiencia y a lo mejor ese granito de arena que estamos entregando a cada uno de ustedes para mejorar o para obviamente ayudar en la planificación de ese futuro proyecto en el mundo de las cafeterías. Así que feliz de recibir esos mensajes y responderlos con toda la ayuda que ustedes necesiten. Y en esta oportunidad, en este 7º capítulo, vamos a hablar, como siempre, de 2 temas. Primero, vamos a explorar una cafetería que está teniendo mucha atención. Tim Hortons, una cafetería canadiense que ha estado creciendo y que tiene un modelo de negocio bastante interesante que estoy seguro a cada uno de ustedes eventualmente les pueda llamar la atención o sacar algunos elementos que les puedan servir el día de mañana o incluso hoy en sus actuales o futuros negocios. Pero, como siempre, vamos a comenzar con el tema principal, el tema central de cada capítulo, que hoy particularmente vamos a hablar de las cafeterías en centros comerciales, en malls, en centros de negocios, en strip center, en supermercados, en mercados gigantes, en general todo lo que tenga que ver donde hay una alta concentración de compradores, básicamente en malls, centros comerciales. Hemos venido explorando a lo largo de todos estos capítulos cafeterías en diferentes lugares, en barrios de alto tráfico, cafeterías ubicadas en oficinas, cafeterías en barrios residenciales y hoy particularmente vamos a hablar de las cafeterías en centros comerciales. Personalmente, aunque ustedes no lo crean, al poco tiempo, yo de hace más de una década haber comenzado con mi primera cafetería, que fue una cafetería ubicada en una calle de alto tráfico, mi verdadero interés, mi verdadero objetivo, mi verdadera, se puede decir, sueño, era tener una cafetería en un centro comercial acá en la ciudad de Santiago. Y créanme que lo busqué e intenté hacerlo. Además de ser muy difícil, tiene ciertas características que lo hacen a lo mejor un poco peligroso, a lo mejor un poco arriesgado para alguien que está recién comenzando. Y aquí, en este capítulo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de sus características, sus ventajas, los obstáculos que te puedes ir encontrando si te decides ir por una cafetería en un centro comercial. Así que, sin más preámbulos, vamos de lleno con toda la información que corresponde a las cafeterías en centros comerciales. Primero que todo, vamos a ver obviamente la ubicación. Principalmente estamos hablando, como les dije al principio, en cafeterías que están en centros comerciales, ya sea en los pasillos principales, como también he visto muchas experiencias que están en los parking, en los estacionamientos, ya sea subterráneos o ya bien parking, las partes superiores. También es normal ver este tipo de cafeterías ancladas junto a una gran tienda, sobre todo al principio, a la entrada de la gran tienda o incluso al interior de estas tiendas anclas en los centros comerciales. He visto experiencias, ya sea tanto Starbucks como Juan Valdez, he visto en ambos formatos cafeterías que están al interior de tiendas comerciales que están a su vez en un centro comercial. Por ende, como se pueden ir dando cuenta, las cafeterías son bastante versátiles cuando hablamos de centros comerciales. También están ubicadas en los patios de comida, en los pasillos principales, en los pasillos que se cruzan y en formatos grandes, que podríamos decir muy similar a lo que es un restaurante, como también en modulares. Es decir, simplemente una cafetería que tiene el concepto to go para llevar. Entonces,
el espectro es bastante amplio. No solamente se limita a tener espacios gigantes con muchas mesas, sillas y que su menú eventualmente se asimile más a un restaurante. Por ende, vamos a ir obviamente viendo cada uno de estos aspectos. Y ojo, cuando hablamos de centros comerciales, también como se los comenté, no estamos solamente en los malls, también estamos en los supermercados, hablando de los strip centers y supermercados. Por ejemplo, es normal que este tipo de negocios, cafeterías, están ubicados detrás de caja. Es decir, cuando tú estás pagando, estás obviamente cancelando la mercadería que estás adquiriendo en el supermercado. Hay una serie de tiendas de lavasecos, tiendas para accesorios de celulares, y en muchas ocasiones también tenemos una cafetería que trata obviamente de ganar todo el flujo que se va generando a partir del supermercado. Pero si bien hace 5 o 10 años estar en el supermercado también era interesante, hay que ir viendo a lo mejor con una mayor tranquilidad, mayor cuidado, que el tipo de público paulatinamente ha ido cambiando en los supermercados. Hoy cada vez más personas hacen sus compras a través de plataformas o de aplicaciones por celular. Por ende, el comprador, el shopper, que se le llama así a las personas que realizan estas labores para las aplicaciones, para las para las páginas web de los mismos supermercados, son las que normalmente están en los pasillos haciendo las compras, y ya no son la persona que finalmente era original, que era la dueña de casa, el dueño de casa, o en general la persona que vivía en el hogar y que eventualmente puede ser obviamente un cliente potencial de esas cafeterías. Hoy ya cada vez más tenemos shoppers en los pasillos de los supermercados que obviamente no les interesa mucho estar comprando un café o sentarse a comer algo en una cafetería. Obviamente su negocio es ser rápido, ser eficiente y no estar perdiendo tiempo, se podríamos decir entre comillas, en una cafetería. Entonces, muy atento a los supermercados. Obviamente hay que ver bien el tipo de público que estamos teniendo, si estás interesado en tener una cafetería en ese lugar. Anda al supermercado, investiga, observa el tipo público que está visitando y en qué horarios, y eso te va a hacer una idea más cabal, más acertada, si realmente te conviene poner una cafetería, tu negocio, en un supermercado. Así que atento con eso. También tenemos Strip Center, un formato de centro comercial acotado con pocas tiendas que está en ciertas arterias de las ciudades, y que ahí también son un lugar objetivo para tener este tipo de negocios que son las cafeterías. Estamos hablando obviamente de cafeterías que se abastecen de público que llega a ese strip center, normalmente atraídos por farmacias, por mini markets, eventualmente lavanderías, todo lo que te haga atraer público desde una notaría hasta una sucursal bancaria, a ti te va a beneficiar. Obviamente porque te va a traer flujo por sí solo, como también la visibilidad de ese strip center. No es lo mismo estar antes de un semáforo que después del semáforo. Me explico. Si tu strip center, el lugar donde tú vas a estar ubicado, está posterior a un semáforo, obviamente todas las personas que van a estar en la luz roja esperando su automóvil, el cambio de luz, empiezan a observar el entorno, y ahí eventualmente pueden darse cuenta que existe un strip center y también existe una cafetería. Entonces eso obviamente hace que tengas más probabilidad de que tengan más clientela potencial. Entonces, todas esas variables que vas dando cuenta hacen de una cafetería en centros comercial atractiva o no. Y eso siempre mi recomendación: observación, recabar información, obtener ojalá números del operador del centro comercial para que te dé información acerca del flujo de personas, y si eso obviamente a ti te beneficia. Y es importante que también exploremos y entendamos que el tipo de público que asista a los centros comerciales es beneficioso para un negocio como la cafetería. Primero, son familias normalmente, pero también son compradores. Es decir, cuando una persona va a un centro comercial, es normal que esté en un modo compra, se puede decir, que está justificado gastar dinero porque es su pan, ya sea o a comprar a lo mejor en tiendas grandes por departamento, vestuario, electrodoméstico, pero también es normal que estén en un estado donde
les viene bien un café, les viene bien entrar a un restaurante, porque también es un pasatiempo, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, ir a los centros comerciales, en las principales ciudades, termina siendo un pasatiempo muchas veces. Entonces, estamos hablando que vamos a estar ubicados en un lugar donde la gente per se, por predisposición, va a entrar a comprar y eventualmente, obviamente, tu propuesta de café, de desayunos, eventualmente de almuerzos y de todo lo que es tu menú tenga una mejor acogida porque estamos trabajando o estamos ofreciendo nuestra propuesta de valor a aquellos que tienen, obviamente, la predisposición a gastar. Entonces, eso es muy bueno, ese es un check positivo, ¿ok? Pero obviamente, este flujo constante de público, obviamente es muy probable enfocado sobre todo en los fines de semana, también exige una exigencia, tiene una exigencia alta en el profesionalismo con el que tienes que operar. No estamos hablando de una cafetería en un barrio residencial eventualmente donde tú juegas con tus propias reglas, donde tú abres, cierras a la hora que tú quieres, donde ofreces, cocinas lo que eventualmente tú quieres. Aquí estamos hablando de un centro comercial y obviamente las reglas que imperan ahí por el operador del centro comercial muchas veces son muy estrictas y eventualmente tienes que entender muy bien de qué estamos hablando antes de hacer cualquier inversión. Por ende, vamos a ver ahora normalmente los obstáculos que se generan al momento de la construcción y los permisos que significa abrir una cafetería en un centro comercial. Primero que todo, si tú partes con una cafetería eventualmente en una calle de alto tráfico o bien en un barrio residencial como lo hemos visto en los capítulos anteriores, tu cafetería, el diseño, el estilo, probablemente los colores, las ubicaciones, todo va a ser en base a tu criterio, a tu gusto, a lo que tú decidas, a lo que tú te imaginas tener una cafetería y obviamente así la haces, obviamente con la restricción logística, de construcción y presupuestaria también. Pero acá, ojo, acá tú no puedes hacer lo que tú quieras. Estás o te tienes que atener, obviamente, al reglamento de arquitectura del centro comercial. Y por ende, es muy normal que los planos, los diseños, el render de tu futura cafetería tiene que pasar por la aprobación de ellos. Entonces, no porque a ti te dan la entrada al centro comercial, inmediatamente tú te puedes comenzar a construir haciendo lo que tú quieras o lo que tú te imaginaste. Es muy normal y obviamente la mayoría de los centros comerciales tienden a trabajar así. Tu propuesta tiene que ser aprobada por el comité de arquitectura del lugar. Y eso, créeme que no es expedito, es muy normal que te tome tiempo. Y eso lo tienes que considerar en el contrato de arriendo y en el presupuesto que tienes que tener para estar pagando los periodos de arriendo mientras no estás produciendo, mientras no hayas inaugurado. Eso es un tema clave. Dependes también de los tiempos que el centro comercial te entregue para aprobar tu proyecto. Y por otra parte, es también altamente probable que tu propuesta no sea aprobada al 100%. Es casi seguro que te van a hacer modificaciones, te van a hacer prohibiciones, te van a hacer a lo mejor recomendaciones de cómo tienes que hacer las cosas. Y eso obviamente porque el centro comercial cuida de cierta forma la imagen, el diseño y el estilo del centro comercial como tal. Por ende, atento con eso. No es llegar y comenzar a construir, te van a hacer un proceso formal de aprobación del proyecto de arquitectura y de construcción y eso te va a tomar tiempo. Así que considéralo dentro de tu flujo, dentro de tu estimación, dentro de tu planificación, sobre todo financiera. Por otra parte también, es es normal que cuando estás en otros lugares haciendo tu cafetería, como un barrio residencial, los conceptos de seguridad, de prevención de riesgo, no sea tan importante. Pero acá no. Acá el centro comercial te va a exigir ciertos estándares de seguridad y de construcción. Llámese cortafuegos, supervisión técnica, temas a lo mejor de tener vías de evacuación súper claras, a lo mejor incluso trabajar con profesionales como prevencionistas de riesgo que estén monitoreando y ayudándote en la construcción de tu cafetería. Y claro, eso es recomendable,
por supuesto que es recomendable, pero también a ti te va a agregar costos que probablemente originalmente no lo tenías considerado. Estar pagándole a un especialista o estar construyendo a lo mejor medidas de seguridad que eventualmente no lo tenías considerado en tu planificación inicial. Todo eso va encareciendo el presupuesto y lamentablemente no lo sabes muchas veces, sobre todo cuando hay una experiencia de por medio, de que es la primera vez que vas a trabajar con un centro comercial, no las sabes y te van apareciendo en el momento y lamentablemente ya tienes un contrato de arriendo firmado, estás pagando ya en mensualidades de arriendo de local y te vas encontrando con esta situación donde tienes que además empezar a invertir y a hacer gastos que no tenías originalmente considerado. Así que muy, muy atentos con esto. Lo que quiero decir que el costo de inversión, de implementación, tanto en tiempos como en inversión monetaria, en este tipo de locales comerciales, en centros comerciales, tiende a ser la más cara en los diferentes tipos de cafeterías que hemos explorado hasta ahora. Y no solo por lo bonito que te tiene que guiar obviamente tu local, sino por todos estos extras, que especialistas, que medidas de seguridad, que todo lo que significa que estar aprobado por el Comité de Arquitectura y de Construcción del centro comercial van encareciendo tus costos, pero también van alargando tus tiempos. Por ende, el periodo, obviamente, para comenzar a aprender y empezar a recuperar tu inversión y a llegar a punto de equilibrio, se tiende a alargar. Por lo tanto, no queda otra que tu nivel de inversión tiene que ser mayor a lo que tú tenías originalmente considerado. Entonces, ojo con eso. Otro punto importante que quiero comentar son las condiciones del contrato. Los contratos aquí no es cualquier cosa. Son contratos eventualmente complejos. Son obviamente contratos donde tu poder de negociación es muy bajo, por no decir nulo. Ellos son especialistas en el arriendo de espacios de metros cuadrados. Se dedican a eso. Eso es su negocio. Arrendar espacios en el centro comercial a diferentes operadores, a diferentes negocios. Por ende, estamos hablando de profesionales. Cuando tú estás recién comenzando, eres totalmente inexperto, no tienes ninguna referencia, no sabes lo que corresponde, lo que no corresponde, eventualmente incluso no sabes lo que es caro y lo que es barato. Y te estás sentando en una mesa donde la contraparte es un profesional, su negocio es el arriendo de metros cuadrados comerciales. Por ende, se podría decir que la contienda es desigual. Obviamente las fuerzas no son iguales. Por lo tanto, es muy probable que termines aceptando todas las condiciones que te van imponiendo en el contrato. Pero obviamente vamos a ir entendiendo cuáles son algunas de estas condiciones que tienes que estar muy atento, atenta, sobre todo antes de lanzarte, antes de acercarte a un centro comercial a pedir una oportunidad para instalar tu negocio, en este caso una cafetería. Por ejemplo, primero que todo te van a pedir una boleta de garantía. Y esa boleta de garantía es un resguardo que ellos tienen que eventualmente se ejecuta cuando tú incumples algo o no, o tienes alguna morosidad o algún incumplimiento operativo, etc. A ver, ¿qué ejemplos podemos tener acerca de ejecuciones de boletas de garantía? Recuerdo en alguna oportunidad que me contaron la historia de un operador en un centro comercial que tenía un restaurante en el patio de comidas. Y este patio de comidas, su local específicamente, tenía una fuga de agua. Fuga de agua que obviamente el operador le exigió que tenía que arreglarla, porque obviamente fue parte de su implementación del negocio. Pero el problema no era la fuga de agua, sino que era que esa fuga afectaba a un local comercial que estaba en el nivel inferior del centro comercial. Eso obviamente generó fricción, generó problemas y finalmente el operador en particular, el negocio que estaba siendo afectado, por más que intentó arreglar y encontrar la fuga, nunca fue capaz de hacerlo. Llamó especialista, llamó técnico, rehizo, cambió maquinaria, etc. Pero finalmente nunca lo logró hacer. Y dado que la responsabilidad se la adjudicó a él, el centro comercial, después de cierto tiempo, le ejecutó la boleta de garantía porque estaba afectando al centro comercial y particularmente a otro negocio en el nivel inferior. Entonces, eso, obviamente, la boleta de garantía no son por montos menores. Finalmente hizo que su negocio quebrara y que obviamente no pudo seguir adelante, se tuvo que retirar, perder la inversión y además los valores involucrados en las boletas de garantía. Entonces, si te vas dando cuenta,
esa boleta de garantía es es como firmar un cheque en blanco que está a favor del centro comercial y que te la puede ejecutar bajo ciertos criterios y ahí tú no tienes mucho que hacer. Entonces, ojo con eso. Otro punto importante que también se repite mucho en los centros comerciales son el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre del centro comercial y por ende de los negocios que están al interior. Si tu cafetería estuviera ubicada en un barrio residencial y el día sábado abres a las 9 de la mañana y el encargado de tu local para abrir llega tarde, se quedó dormido, se fue de fiesta, etcétera, y se termina atrasando y abriendo tu negocio a las 10:30, ¿qué va a pasar? Probablemente te vas a enojar mucho. Probablemente vas a ser tú personalmente a abrir. Pero más que eso, no va a pasar. Pero en un centro comercial sí vas a tener un problema. Normalmente los contratos de arriendo tienen cláusulas de no fallo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los negocios a cierta hora, a lo mejor dependiendo por categoría, tienen que estar abiertos. Y obviamente tienen que estar operando durante todo el día hasta cierta hora al menos. Si tu negocio, por ejemplo, una cafetería, ya no te conviene a lo mejor estar abierto desde las 7 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, eso no importa. Si el centro comercial te lo exige, tú tienes que estar abierto a esa hora. Que obviamente esa situación cambia si tú estás en un barrio residencial, en barrios de alto tráfico. Si no te conviene estar abierto en cierta hora, porque a lo mejor el costo de estar abierto, ya no sé, en recursos humanos, turnos, a lo mejor energía, no se justifica dado que vendes muy poco, simplemente es muy probable que tú no vas a abrir. Pero acá, en un centro comercial, estás obligado. Por lo tanto, considera eso. También el costo de no fallo, abrir a la hora que corresponde y estar cooperativo hasta la hora que te indica el centro comercial. Importantísimo ese aspecto. Por otra parte, súper importante, el valor de arriendo. Se entiende, es muy lógico que los valores sean altos, los valores de arriendo, cuánto cuesta el metro cuadrado, cuánto te costaría un local comercial en un centro comercial versus a lo mejor en un barrio residencial, los valores van a ser muy diferentes siendo el centro comercial muy alto. Pero eso no es todo. Los contratos de arriendo, los centros comerciales es normal que tengan un componente mixto, es decir, un monto fijo que debes pagar mensualmente por tu local comercial que estás arrendando ahí, pero además agregan un componente variable. ¿Qué significa eso? Que es el monto fijo más un porcentaje de tus ventas. ¿Qué quiere decir por ende? Mientras más vendas, más caro también es tu arrendo. Y eso lo tienes que tener clarísimo. Saber obviamente cómo va a ir moviéndose este costo a medida que tú vas creciendo, pero también el costo fijo, créeme que no es bajo. Y por otro lado, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos explorando este mundo de los centros comerciales, en el mes de diciembre, a fin de año, época de Navidad, época de Año Nuevo, se pagan 2 meses de arriendo. Sí, efectivamente, tal como lo escuchaste, 2 meses de arriendo en el mes de diciembre. ¿Y sabes por qué? Porque los centros comerciales, la mayoría, asumen que todo el mundo va a vender al menos 2 veces lo que venden en un mes normal, producto del flujo en aumento que se genera cuando hay Navidad, cuando hay obviamente Año Nuevo, la gente compra más, sale a comprar más cosas. Es muy obvio que se extraña que alguien regale un vaso de café y una donuts como regalo de Navidad. Pero obviamente la gente anda haciendo sus compras navideñas y en paralelo también compran café. Por lo tanto, considera que en el mes de diciembre vas a tener que pagar 2 arriendos. Y eso obviamente no es grato para nadie, pero son las condiciones que de cierta manera se estipulan en un contrato de este estilo. Y por otro lado también, que no tienes que subvalorar el poder de negociación y la dependencia que vas a tener del operador para operar en base a las reglas de ellos, no es menor. Vas a sentir tarde o temprano el poder que tiene él sobre tu negocio, sobre las condiciones. Entonces, ¿a qué me refiero?
el centro comercial puede ocurrir la siguiente situación. Sobre todo esto tiende a ocurrir en los strip centers o en los supermercados. Si tú comenzaste con tu cafetería en un supermercado y te está yendo increíble, te está yendo muy bien, es probable, si se genera obviamente el escenario, que el operador del supermercado, el dueño del supermercado, además de felicitarte, además de estar feliz porque obviamente lo estás haciendo muy bien, le estás trayendo flujo, la gente, obviamente los clientes agradecen que exista una cafetería ahí, te pueda terminar ofreciendo eventualmente otras locaciones también de él en otras partes de la ciudad, 2, 3. Y ahí obviamente existen dos caminos que tú quieras. Y obviamente te transformes ya no solamente en un dueño de cafetería, sino ya estamos hablando de una cadena de cafeterías y eso obviamente cambia el contexto. Ya pasas a ser más bien un operador de franquicia o de cadena de cafetería. Y eso ya no quiere decir que estás todo el día en una cafetería, sino que tienes que estar haciendo obviamente ya más bien ruta, controles en punto a punto. O sea, tu vida cambia. Tu vida cambia como empresario, cambia en términos personales. Y probablemente a lo mejor lo quieras. Y bien, vas a terminar creciendo con ellos en más lugares. Pero atento, las locaciones que te tienden a ofrecer no necesariamente son tan atractivas en términos de flujo de clientes como la que tú comenzaste. Y te pueden ofrecer a lo mejor locaciones iguales o con menor flujo, donde incluso puede ser que una cafetería o una sucursal, más de una, puede ser que vayas a pérdida. Es decir, los costos fijos de estar ahí son mayores a las ventas y no puedes cubrir como tampoco los costos variables y finalmente raya para la suma estás teniendo pérdidas. Pero finalmente el operador sabe, y obviamente por los modelos que ellos tienen, que tú en la sumatoria de todas las sucursales terminas empatando o terminas ganando un cierto margen más o menos acorde al tipo de negocio que tú tienes. Por lo tanto, no te entusiasmes pensando que todas las locaciones que te van a ofrecer van a ser tan atractivas como las que estás actualmente. Además, considerando los niveles de inversión que tienes que hacer en cada uno de los otros lugares. Entonces, atento con eso. Obviamente es interesante, es válido, es entendible que tú quieras crecer junto con el centro comercial, pero también tu dependencia de ellos aumenta. Y, como te comenté, no todas las locaciones que te van a ofrecer son tan atractivas como la que tú comenzaste. Pero está el otro camino. ¿Qué pasa si a ti no te interesa crecer? Tú quieres seguir siendo dueño de una cafetería porque lo pasas bien, disfrutas de tus clientes, te quedas cerca de tu casa, no sé, si por X razón tú no quieres crecer más. Y le dices al operador, mira, te agradezco la oportunidad, pero yo estoy bien acá, no tengo más espalda financiera para crecer, pero tampoco me interesa hacerlo, por lo tanto, gracias, pero me quedo aquí. Hay una probabilidad que ese operador te diga, mira, es que sabes que si tú no tomas todas las locaciones que te estoy ofreciendo, te tendrías que ir, porque de esa manera yo tendría que traer a alguien distinto que tome todas las ubicaciones y tenga la misma cafetería en todos mis centros comerciales, en todos mis supermercados. Y eso yo lo he escuchado, eso yo lo he visto, y eso lo tienes que tener en cuenta también. Te pueden estar obligando a expandirte y si eso a ti no te gusta, no estás de acuerdo, te van a terminar sacando. Entonces, esa es una variable a considerar si te quieres meter en este mundo de cierta manera, una presión por escalar cuando actualmente no la quieres o incluso no la puedes. Entonces, si te vas dando cuenta, todas estas variables que te estoy comentando hacen lógicamente que siempre el poder máximo de negociación lo tiene el operador y tu poder de negociación es bastante bajo, bastante abocado, casi simplemente decir que casi nulo. Y eso muchas veces cuando hay periodos complicados, cuando a lo mejor hay situaciones extremas, muchas veces eso no te beneficia, considerando que la contraparte es un profesional del arriendo de metro cuadrado. Entonces, hay bastante pragmatismo, hay bastante objetividad y poca flexibilidad. Así que mucho ojo con eso. Pero igualmente, los beneficios, obvio, son altos de operar en un centro comercial y obviamente tú te haces de esos beneficios para tu negocio. Como por ejemplo, una alta visibilidad. Los clientes perciben que cuando tú estás ubicado en un centro comercial,
no eres una cafetería, eres una cadena de cafetería, y eso obviamente aquí te genera mayor confiabilidad hacia el cliente, un mayor estatus y una mayor probabilidad que el cliente te visite, se atreva a probar tus productos, a hacer una repetición de visita la próxima vez que vayan al centro comercial, porque obviamente te valida, que es distinto que ese mismo cliente te visita, tú siendo una cafetería a lo mejor de barrio residencial o de una cafetería de alto tráfico, a lo mejor en un costado del barrio, en un pasaje. Son cambios distintos. De cierta forma, heredas el estatus y obviamente el hecho de estar en un centro comercial como tal. Por otra parte, también es muy normal, y si no es así, trata de solicitarlo. Los centros comerciales, cuando tú estás investigando, estás preguntando para entrar al centro comercial, te entreguen información de tráfico de clientes, y eso te permite a ti hacer estimaciones si te conviene o no entrar al negocio. Sabe cuántas personas van al mes, en qué momento se focalizan más, en las mañanas, en las tardes, los fines de semana, cómo se comporta eventualmente la época de fiestas, las navidades, donde ya tú sabes que te van a comprar, te van a cobrar 2 veces arriendo en ese mes. Por ende, te permiten hacer una mayor investigación para saber si te conviene o no. Así que ojo con eso, y obviamente una otra ventaja es la mayor escalabilidad. Aquí, si tú quieres crecer en grande con una cafetería, no solamente tener una, probablemente entrar a través de un centro comercial te permite una escalabilidad con ellos y no estar buscando ubicaciones en otros lados y ver si ese tráfico que eventualmente estás apostando va a llegar. A lo mejor con el centro comercial tú esa información ya la vas a tener y vas a tener obviamente mayor poder de tomar la decisión sí o no, si quieres entrar o no. Pero obviamente con el punto que te comenté de que eventualmente el operador del centro comercial te pueda estar obligando, ¿ya? Ahora, algunas características también, y como obviamente conclusión de esto, son espacios de alta competencia. Créeme, es muy probable, sobre todo en un centro comercial, en un mall, que no vas a ser el único que va a vender café. Es muy probable. Por ende, hay una alta competencia y obviamente café en diferentes formatos. Cafetería a lo mejor como la tuya, módulos, carritos, en los pasillos, en tiendas ancla. Por ende, las alternativas para tomar café, tú no vas a ser la única, por lo tanto es alta competencia. Segundo, altos costos de entrada, tal como lo viste. Estar obviamente haciendo un proyecto con centros estándares, estar pagando a profesionales como profesionistas de riego, estar esperando la aprobación del comité de arquitectura, y todo lo que significa estar construyendo tu cafetería, tu local comercial con los estándares de otro, en este caso del centro comercial. Todo eso hace que los costos de inversión sean mayores y los tiempos también sean mayores. Como punto final, mi recomendación, si tú estás recién comenzando, si estás haciendo tu primera experiencia, no te vayas a un centro comercial. Es mi humilde y obviamente honesta recomendación, porque vas a estar con profesionales trabajando al otro lado de la mesa, donde tu poder de negociación es cero. Probablemente tu espalda financiera no es tan amplia para hacer tu primer proyecto. Por ende, no te vayas a un centro comercial como tu primera experiencia. Sí, ya a lo mejor cuando tengas más experiencia, más locales comerciales, ya llevas operando ciertos años en el negocio, o bien tengas espaldas financieras apoyadas a lo mejor con socios capitalistas, pues una alternativa, sobre todo si quieres crecer en escalabilidad y quieres replicar el modelo, si te va bien, ahí sí te lo recomiendo. Pero como primera experiencia, por nada del mundo, por todas las, obviamente, características que te comenté. Por ende, hay que entender muy bien en cuánto se recupera la inversión, considerando todos estos factores que te estoy comentando, que aquí tienden a ser mayores eventualmente si que el tráfico tampoco responde, si te vas a algún centro comercial, porque sí, hay algo que tienes claro, que tus costos de iniciar, de invertir, de comenzar, son mucho más altos que cualquier otro de las cafeterías que hemos venido comentando. Así que eso con las cafeterías en centros comerciales. Bueno, y ahora vamos a nuestro segundo tema, que tal como lo comentamos al principio del capítulo, vamos a explorar un modelo de negocios bien interesante de la cafetería, de la cadena de cafeterías Tim Hortons, de origen canadiense y que tiene una historia bien particular, bien llamativa, un poco emotiva obviamente,
pero que está causando mucho revuelo, no tanto, obviamente, en términos de publicidad, de avivar mucho, obviamente, todos los avisos y lo que hablan de la cafetería, no como el concepto Starbucks. Aquí a lo mejor van volando más como más bajo el radar, pero está teniendo un crecimiento bien interesante con un modelo de negocio que nos deja llamar la atención. Pero hablamos un poquito de la historia. La cadena de cafeterías Tim Horton nace a partir del nombre de un jugador de hockey, Tim Horton, que junto a su socio, que es un ex policía, fundan esta cafetería Tim Horton, pero no hace poco, estamos hablando ya bastante años, estamos hablando de la década del 60, específicamente en 1964, en Ontario, Canadá, y obviamente con una misión bien clara, bien simplista: café, donuts y comunidad. Con ese concepto comienzan a crecer, a abrir sucursales, y lamentablemente, una década después de haber inaugurado en 1964 esta cadena de cafetería, Tim Horton muere. Lamentablemente muere, y obviamente siguió su socio, el ex policía, y siguió adelante con este negocio. Pero lo interesante es que lo hizo crecer tanto que lo transformó en un imperio, con muchas sucursales, bastantes ventas, llamó mucho la atención en Canadá. De hecho, es un símbolo de Canadá, la gente allá la conoce mucho, se identifica mucho con este concepto de Tim Horton. Incluso que su crecimiento ha sido tanto que en el año 2006 sale a la bolsa, es decir, se hace pública. Y estamos hablando ya, obviamente, de un negocio distinto, de una cadena de cafeterías común y corriente, a lo mejor en una ciudad. Estamos hablando ya de una gran cadena a nivel global, y obviamente significa que estamos hablando de empresas que están abiertas a bolsa, y eso obviamente hace que sea ya un objeto de inversión para inversionistas, para la redundancia. O sea, es un modelo de negocio que ha tenido un crecimiento bien interesante. Y no solo eso, no es que solamente esté en bolsa, sino que también Tim Horton es parte de un conglomerado mucho mayor. Fue adquirida por un conglomerado mucho mayor, RBI, que son Restaurant Brands International, que también son los dueños de Burger King y Popeyes. O sea, si te vas dando cuenta, también son parte de un concepto mucho más grande, de una industria que tiene que ver con la industria de alimentación, y que obviamente aquí Tim Horton lo hace a través de ellos, todo este crecimiento también que ha ido hasta el día de hoy, sigue creciendo. Ahora, lo curioso de todo este modelo de negocio, que nace en Canadá, en Ontario, por allá por los años 60, que no ha perdido la identidad canadiense. O sea, sigue siendo un símbolo, tal como te lo comenté, muy fuerte en el pueblo de Canadá. em, pero eso no quita que esté ganando más terreno en el mundo, abriendo más sucursales, pero no con tanto ruido. Más bien los movimientos que ellos hacen, a diferencia a lo mejor de todo lo que tenemos por el lado de Starbucks, que es mucho más llamativo, más mediático. Tim Horton no, lo hace más tranquilo, lo hace con movimientos muy como de ajedrecista, podríamos decir, pero ya estamos hablando, si lo vemos en magnitud, de más de 5.700 tiendas en total. Y esto en 13 países. O sea, estamos hablando de un crecimiento bien importante. Además de Canadá, ha salido a otros países, y particularmente en el año 2024 tuvo un crecimiento en las ventas globales de un 5,4%. O sea, está creciendo no solamente en ubicaciones, sino que también en sus ventas y también en la comunidad que está generando. ¿Y sabes lo interesante de esto? Que no solo está apuntando a Canadá, sino que también a Latinoamérica. Y particularmente ha comenzado por México, donde pasó a tener de 70 a 100 tiendas en solo un mes, en noviembre, diciembre del 2023. Y obviamente eso hace que está adaptándose al concepto mexicano también. Y eso es bien interesante porque su menú de productos no es, se podría decir, estático, sino que se va adaptando a la idiosincrasia y el lugar donde va aterrizando con nuevas sucursales. Y ojo que el crecimiento no para ahí, esperan abrir obviamente más locales. De aquí al 2030 se están hablando incluso de 900 locales más en ese lugar. Ahora, ¿por qué importa este modelo que está teniendo un crecimiento muy vertiginoso en nuevas movilizaciones, en ventas?
es sobre todo por el concepto de la adaptación, cómo se adaptan sus productos que son súper simples. Obviamente sus productos anclados es el café, son las donuts y obviamente todos los productos satelitales que van acompañando al menú. Pero, por ejemplo, en México están sirviendo tipos de café que son conocidos solo en México. Las formas de prepararlos de México, como la olla de café expreso que se prepara en México, Tim Hortons la adaptó y la está ofreciendo también. Entonces, eso hace que en definitiva hagan de este negocio, de esta cadena de cafetería, algo muy, muy interesante que te permite poner atención en los elementos que tú puedes ir extrayendo de un modelo de negocio de este estilo. Y obviamente, ¿por qué Tim Hortons está creciendo tanto? Porque se habla que a finales de este año el consumo particularmente de café en Latam va a aumentar mucho, pero sobre todo fuera de los hogares, fuera de los hogares. Y obviamente donde Tim Hortons quiere estar presente. Y este dato, que obviamente Tim Hortons lo capturó, de cómo el crecimiento de café va a crecer, pero sobre todo fuera de los hogares, es importante para ti, si estás pensando lógicamente en instalar una cafetería el día de mañana. Ahora, ¿cómo crece Tim Hortons? Principalmente a través del modelo de franquicias. Es decir, inversionistas que quieren operar una cadena Tim Hortons adquieren la franquicia, postulan obviamente de manera previa y obviamente comienzan a operarla con las estándares de acuerdo al lugar donde quieren tener un Tim Hortons. El costo no es menor. La inversión inicial para tener una franquicia Tim Hortons puede ir desde los $130,000, incluso sobre los $2 millones. Todo depende del formato que tú quieres, estás interesado y puedas obviamente implementar. Todo depende de eso, pero estamos hablando de valores bastante altos. Y las regalías, porque obviamente no solamente el costo de iniciar, de implementar, de construir bajo los estándares de Tim Hortons, también luego que tú comiences a operar, las regalías tienden a estar en torno al 10%, donde un 6% es de las ventas y un 4% en publicidad, es decir, parte de tus ventas, tu margen tiene que ir a la franquicia, que eso es normal en el modelo de franquicia, pero para que tú lo consideres o lo entiendas un poquito cómo funciona esa lógica, ¿ya? Y obviamente la franquicia no se la pasan a cualquiera, tiene que haber una experiencia previa en el mundo Oreca, pasar por entrevistas con altos mandos y un serio proceso de selección que en definitiva van haciendo una especie de embudo para finalmente entregar la franquicia en tal lugar a ciertas personas que no solo cuentan con el capital, sino también con la experiencia, porque obviamente cuidan cuida la marca, cuidan obviamente que la operación va a ser de acuerdo a los estándares que ellos implementan. Pero a cambio, la persona que finalmente llega al proceso completo, tiene la inversión para llevarla a cabo y pone gran ficha probablemente de su patrimonio en eso, no solamente es parte de la familia, entre comillas, Tim Hortons, sino que también de un conglomerado mucho más grande como es RBI, y eso lógicamente te puede entregar espaldas distintas, publicidad distinta, y obviamente es un respaldo que te termina ayudando en algunos momentos que tú eventualmente lo puedes necesitar. Por lo tanto, es un modelo que escala Tim Hortons y obviamente atrás de un conglomerado que le da todo eso. Ahora, ¿qué hace que este modelo de Tim Hortons sea interesante? Que ellos aplican mucho la inteligencia de mercado y también la adaptación cultural que te he venido comentando, porque no solo venden café, más bien ellos lo que venden son rutinas. ¿Cómo? Con café y preparaciones adaptadas al lugar donde están operando, con menús simples, con locales muy cómodos y muy, muy, muy simplificados. Y obviamente los productos, una vez más, adaptados al país. No son estáticos, no son rígidos con los tipos de productos, se van adaptando. Y eso es una de las cosas más interesantes de este modelo Tim Hortons. Y obviamente el éxito pasa por entender cómo y cuándo consume el cliente en el lugar en que está. Así que eso, tenerlo muy, 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 yo creo que es una de las lecciones que podemos aprender de Tim Hortons, de si bien es una cadena grande que se está expandiendo, pero además se va, podríamos decir, adaptando al espacio. Por ejemplo, con Latinoamérica los menús tienden a ser más económicos y las preparaciones también tienden a ser más distintas. Entonces, vamos un poco al resumen, las conclusiones y las lecciones que te pueden servir para ti como una cafetería en Latam. Primero, número uno, el café no basta.
Obviamente aquí en los desayunos, los snacks, las promociones, la fidelización es parte del complemento que tienen que ir con el café y eso Tim Hortons lo entiende a la perfección. 2, una escalabilidad pero planificada. Se expanden pero de manera gradual, negociando país con país y entendiendo primero que todo la idiosincrasia del lugar que quieren llegar. Número 3, un branding sin pretensiones, donde obviamente el café más bien es como algo democrático, un café para todos, sin elitismo, y que se conecta principalmente con la TAM. Eso es un poco lo que está haciendo Tim Hortons en México. Y obviamente es un branding, como te digo, sin pretensiones, no con todo el tema mediático que a lo mejor tienen otras cadenas. Y 4, obviamente tiene una red de soporte real en logística, en marketing, procesos claros. No es solo una marca, es una forma de operar una cafetería y que ellos obviamente le ha funcionado con una propuesta bastante simplificada. Donuts, comunidad, sándwich, café, pero todo adaptado al lugar donde tú estás operando. Eventualmente, tú como dueño o como futuro dueño de cafetería, eso lo tienes que entender, obviamente bajarlo a tu realidad y entender que la adaptabilidad es muy importante. O sea, tu menú, tu café, tus precios, tu forma de operar tienen que ir muy bien adaptados al lugar donde tú quieres abrir tu cafetería. No es lo mismo abrir a lo mejor en la parte norte de la ciudad que en la parte sur. No es lo mismo estar a lo mejor atendiendo un público como oficinista o en un centro comercial como lo vimos recién. Si te vas dando cuenta, la adaptación del modelo de negocio es clave, sobre todo en el mundo de las cafeterías. Muy bien, hemos llegado al final ya de este 7º capítulo del podcast para cafeterías. Vimos por una parte las cafeterías de centros comerciales y estudiamos y entendemos un poquito cómo es una cadena de cafeterías tan grande como Tim Hortons y su modelo de negocios. Así que obviamente espero que todo este contenido te haya ayudado para tu futuro proyecto o actual proyecto para mejorarlo. Así que espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Soy Víctor Olave y nos vemos en el próximo capítulo del podcast para cafeterías.